Damos la bienvenida al economista Marco Flores. Él es miembro del Foro Económico del Ecuador. Quisiéramos iniciar este diálogo, economista Flores, hablando de una preocupación, una advertencia que se la venía escuchando ya, pero que el día de ayer el organismo multilateral, el Fondo Monetario Internacional, ha advertido al mundo que se viene una recesión y de grandes dimensiones. Señala el Fondo Monetario Internacional que el 2023 será un pésimo año para todos los países y que esto se lo sentirá fuertemente en Latinoamérica. Lo peor está por venir, ha dicho el Fondo Monetario Internacional. Gustavo, gracias por su invitación. Un saludo a su audiencia. Sí, mire, realmente es una lástima, ¿no? Pero en el Ecuador desde hace más de 5 años no hay buenas noticias, no hay cómo dar buenas noticias. Las malas noticias es el pan de todos los días, ¿no? Si no es una, es otra. Lo que está diciendo el Fondo Monetario, claro, y tiene base de razón, no solamente lo dice el Fondo Monetario, lo está diciendo el Banco Mundial, lo están diciendo los principales economistas del mundo que hacen opinión. Una recesión mundial perjudica evidentemente la situación de los países y particularmente los países pobres. Las pérdidas con una recesión son millonarias. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos en cuanto a las pérdidas bursátiles sale fuera de todo límite. Y claro, si hay una recesión, como en efecto va a haber una contracción del comercio, una contracción del crecimiento, significa que eso tiene un fuerte impacto en las importaciones que otros países hagan del Ecuador. Es decir, el Ecuador en volumen probablemente se va a ver perjudicado importando menos. Ahora, tal vez el único consuelo que nos queda, Gustavo, es que también se prevé un crecimiento sustantivo de las materias primas. Y el Ecuador es básicamente exportador de materias primas, ¿no? No tiene un proceso de industrialización incorporado realmente a su comercio exterior. Entonces, en algo se puede compensar. Va a subir, mire, si es que Rusia cumple su amenaza de bajar la producción de petróleo, va a subir el precio del petróleo. Yo he visto ya unas primeras predicciones que colocarían al petróleo sobre los $125. Claro, eso es bueno para el Estado que recibe más dinero, pero termina de liquidar a la gente. Imagínese usted a cómo estaría el precio de galón de los diferentes combustibles, del diésel, de las gasolinas en definitiva. Entonces, tenemos problemas por todo lado. Eso del petróleo, un brevísimo paréntesis, sin perder la mira en lo que está de fondo, en lo que le había preguntado. Una alza significativa del precio del petróleo es en el balance positivo o negativo para el Ecuador. Es positivo para el Estado, porque el Estado recibe mucho más plata, pero es muy negativo para la gente. Es Mm. muy negativo para la gente porque las importaciones que realiza el Ecuador tienen incorporados precios más altos, lo que se conoce como inflación importada. Entonces, el Ecuador también importa materias Va primas. mucho más allá del precio de los combustibles, lo que usted desea Claro, decir. importa materias primas, importa bienes de capital que subirían de precio, como han subido ya, pero esta sería una subida adicional. Entonces, eso se incorpora al proceso productivo y con costos más elevados, el precio de venta final es mucho más alto y todos los consumidores y ciudadanos terminamos pagando precios muchísimo más altos, lo cual al Ecuador le vuelve un país todavía mucho más caro y nada competitivo. Entonces, no es ninguna lotería para la gente, para los ciudadanos, el que suba el precio del petróleo, por lo menos en esas proyecciones, significaría la caída de la producción rusa. Ya. Y lo que haría el gobierno es acumular más reserva internacional, que es lo que ha venido haciendo. Yendo a esta gran recesión, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se debe hacer para maniobrar desde acá de Ecuador con todos estos atributos que usted señala? Un país exportador de materias primas, sin una industria de transformación eficiente y con todos los problemas que tenemos, incluyendo esas importantes obligaciones internacionales y la situación de un país, de un Estado dolarizado. Bueno, mire, primero, infortunadamente, el Federal Reserve, o sea, el Banco Central de los Estados Unidos, va a continuar subiendo las tasas de interés. Tiene un fuerte impacto en la economía. Hay voces como las de Bernanke, el nuevo premio Nobel de Economía, que fue hace años presidente del Banco Central de Estados Unidos, y que le acaban de dar el premio Nobel por sus trabajos sobre los sistemas financieros y para evitar que los sistemas financieros colapsen. Él está diciendo que es exagerado, en definitiva. No dice que no suba las tasas de interés, dice que es exagerado la forma en que se está haciendo.
En Estados Unidos se puso muchísimo dinero en la economía para reactivar la economía. Eso evidentemente produjo un incremento sustantivo de la demanda. Pero como dice el presidente Biden, también ha habido un abuso de los productores que han subido los precios mucho más de lo que deberían haber subido. Ujú. Usted hoy en día en los Estados Unidos ve precios que han subido de manera drástica y que no tenían razón, no Hay guardan problema. procesos tremendamente especulativos también en esa sociedad. Hace muy poco escuchábamos un reportaje de uno de los importantes medios norteamericanos de los cánones de comportamiento, por ejemplo, de los dealers, así se los llama ya, de vehículos usados, que se acostumbraron a tener gigantescas ganancias y a pesar de todos los esfuerzos que como país, como gobierno, hacen los Estados Unidos, ellos siguen haciendo de las suyas, más bien cosechando a río revuelto. Y no solamente ellos, también los productores de comida, los productores de ropa. En fin, hay un abuso, aparte del empuje fuerte que ha dado la demanda, porque evidentemente se metió mucho dinero en la economía. Y esto de la Y claro, inflación tiene mucho que ver con la recesión, según hemos escuchado. bueno, la inflación en gran medida es producto del incremento del precio del petróleo de manera sustantiva, porque el precio del petróleo no solamente incrementa el precio de los combustibles, el precio del petróleo incrementa 1 millón de artículos adicionales, o 2 millones, o 3 millones, lo que usted quiera. Es decir, no hay límite en el incremento de todos los impactos que tiene el incremento en el precio del petróleo. Por ejemplo, toda la industria de plásticos, por señalarle algo, ¿no? La industria de fibra, y tantas otras cosas se producen utilizando combustibles o que se produce Ya, directamente utilizando petróleo. ya. Entonces, no es ninguna lotería que al final del día el petróleo suba no más, como se suele decir. Mm. Ahora, en el caso del Vamos, Ecuador, vamos a las maniobras internas, a lo que debería ser Ecuador. mire, en el caso del Ecuador, la razón por que la inflación no se ha desbocado en el caso del Ecuador es primero por la dolarización, que es un dique de contención, pero no solo por la dolarización, sino porque como no hay crecimiento económico y la demanda del Ecuador es extremadamente frágil, de hecho el ingreso per cápita real de cada ecuatoriano ha retrocedido 10 años, entonces tenemos una demanda muy frágil. Y esa demanda frágil, por lo menos en lo que tiene que ver oficialmente con el índice de precios, presiona muy poco para el incremento de los precios. Dicho de otra manera, la gente no tiene dinero para comprar más bienes y servicios. Y como no tiene el dinero para comprar los bienes y servicios que necesita, la demanda es frágil, es débil y el crecimiento económico resulta también débil. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos un crecimiento anual de un poco más del 4% acumulado y probablemente algo más se acumulará. ¿Qué debemos hacer nosotros? Lo que no hace el gobierno, lo que no hace el gobierno, porque no tenemos fuentes de fortalecimiento de la producción y fuentes de fortalecimiento del crecimiento. No es que la economía no crece, sino que la economía crece lenta y crece muy poco, crece de manera muy frágil. No, tener un crecimiento de 2% o 3% es absolutamente insuficiente. Cuando China sacó a los 700 millones de chinos, ni siquiera de la pobreza, sino de la miseria, la economía china crecía por sobre el 10%, creció como 20 años por sobre el 10%. El Ecuador requiere que sea al menos 5%, como hemos hablado en más de una oportunidad, para generar empleo y para reducir pobreza. Pero las proyecciones, incluidas las del propio Fondo Monetario Internacional, del Banco Central, del Banco Mundial, están señalando, por ejemplo, que en este año el crecimiento económico del Ecuador seguramente estará bajo el 3%. Eso es absolutamente insuficiente. Gustavo, una economía así esté mal manejada, y este es un planteamiento que hizo Keynes hace muchos años, así esté mal manejada una economía, en el largo plazo crece. Pero el mismo Keynes decía, el problema es que en el largo plazo todos estaremos muertos. Entonces, son horas las presentes, decía José Ignacio Rueda, un profesor jesuita. El Ecuador requiere crecer ahora, requiere mejorar ahora, no después de 1 año, 2 años o 5 años. Llevamos 5 años de esta situación, donde no tiene crecimiento económico suficiente, donde se acumula pobreza, y no solo pobreza, sino desempleo, subempleo. Esto es lo que estamos viendo. Ahora ¿Qué debe vayamos hacer el desde Ecuador? el gobierno. Usted dice, los ecuatorianos tenemos que hacer lo que no hace el gobierno. ¿Qué debería hacer el gobierno? Y si es que no hace lo correcto, ¿qué es lo que está haciendo mal fundamentalmente? Bueno, la economía del gobierno va en contravía. No solamente que va en contravía de lo que requerimos los ecuatorianos, va en contravía de lo que hace el resto del mundo. Porque el resto del mundo, cuando tiene una recesión, mire, no hay recesión
no hay debilitamiento de la economía, no hay contracción, como usted lo quiera poner, que se pueda curar si el Estado no interviene. Porque el sector privado no lo puede hacer. Entonces, lo único que quiere es el Estado, el que debe lanzar una boya. Y en este caso, la boya, el salvavidas, tiene que ser un salvavidas que le ayude a la gente, no un salvavidas de plomo que le hunda. ¿Cómo se hace eso? Poniendo dinero en la economía. El Ecuador tiene dinero para poner en la economía, pero tiene la obsesión, porque evidentemente quienes están gobernando no tienen la obsesión de acumular reservas y lo plantean como un gran mérito. Y no es que no haya que acumular reservas, pero todo tiene un límite, pues. Si usted tiene más de 8.000 millones de dólares en reserva, puede tomar una parte de las reservas para generar producción, para impulsar la producción, para generar créditos a través de las agencias públicas, de la banca pública, tasas bajas. El Ecuador debería adentrarse en la reducción de las tasas de interés a través de la política monetaria. Ya. Pero usted tiene dos. Un tema puntual, economista Flores, no es que esas reservas, 8.000, 9.000 millones de dólares, sustancialmente son, o en su mayor parte, el respaldo de los depósitos. No es así. Primero, déjeme darle cifras sobre este Ujú. tema para que la gente entienda. Los bancos privados también tienen reservas, lo que se llama los fondos disponibles, para respaldar los pasivos que reciben, exactamente que el Banco Central. El, ¿Cuánto tienen los bancos privados de fondos disponibles para respaldar los pasivos? Los 43.000 millones de dólares que tienen de depósitos. Más o menos el 24%. Esos son los fondos disponibles. A la última publicación de este mes tienen un 24%. ¿Eso es malo? No, no es malo. Está bien, así funciona el mundo en el sistema fraccional. Por una razón, porque ¿quiénes depositan la plata? No van todos juntos a retirar la plata, ni van todos juntos a depositar la plata. Hay un flotante que permanece en los bancos, que permanece en las cuentas. Si no, no podrían funcionar los bancos privados. En el caso del Banco Central, el Banco Central tiene más del 140 de los depósitos privados para respaldar. ¿Cuáles son los depósitos privados? Los de los bancos privados, los de las mutualistas y los de las cooperativas. Es decir, el Banco Central tiene una reserva que equivale a más del 140% de los depósitos recibidos de las instituciones privadas, incluido además los 80 millones de emisión monetaria. Es decir, tiene para respaldar de sobra lo que se conoce como el primer sistema. Pero además puede respaldar también los otros sistemas. Ahora, nadie va de estas instituciones al Banco Central a sacar la plata al otro día, salvo que aquí hubiera un feriado bancario, que hubiera una debacle, salvo que aquí hubiera una corrida de depósitos masivas, con lo cual no hay sistema que aguante. No, no hay sistema que aguante. Entonces, no le pasa nada a la dolarización. Primero, porque no tiene que ver nada con la Reserva Internacional. No le pasa nada a la reserva si usted toma 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares que en buena medida vuelven al Banco Central a través del encaje. Pero usted puede generar líneas de redescuento, es decir, puede generar líneas de crédito barato para impulsar la producción, teniendo la plata que tiene. Algunos dicen para que le pague al 10. No, yo creo que hay que impulsar la producción y después tratar con economía creciente de pagarle al 10. La razón por la cual el Estado ecuatoriano, o sea, el Ministerio de Finanzas, no ha podido, no puede, ni podrá, en mi concepto, reunir puntualmente las aportaciones del 40% a las pensiones jubilares, pagarle al 10%, es porque no genera, la economía ecuatoriana no genera los fondos necesarios para poder hacerlo. Las demandas crecen, pero no crece el dinero. Y no crece el dinero porque el SRI no recauda lo que podría recaudar porque no hay crecimiento económico. Bien. Crecimiento Ahora, económico significa compras y ventas, ¿no? economista Flores, más allá de lo que hace o deja de hacer el gobierno, el gobierno de Guillermo Lasso está con un gravísimo problema de comunicación. Acaba de cambiar ya a su tercer secretario de comunicación y acaba de cometer un lapsus del día de ayer muy sentido aquí en el sur del país al cambiarle de provincia al río Upano, luego de los traspiés de comunicación que tuvo en la ciudad de Guayaquil, en donde hasta dio el pésame por una policía que se encuentra en un estado crítico. En todo caso, en el área de comunicación quisiera preguntarle a usted sobre los conceptos, la terminología, la jerga que utiliza el gobierno de Guillermo Lasso, qué tan precisa, técnica, adecuada es. Cuando estuvo en Cuenca aquí hace 2 semanas,
el presidente en cortísima alocución pública que hizo se refirió a una reserva monetaria y a las ventas acumuladas como dos signos de recuperación económica. Las dos cosas son incorrectas, no hay ni lo uno ni lo otro. El gobierno se ha acostumbrado a decir cosas sin ningún sustento. El ministro de Finanzas sale y dice que hay 120.000 millones de dólares en el primer semestre en ventas. Luego dice que hasta el mes de julio o agosto las ventas han subido a 140.000 millones. Mire, el día de ayer en el Foro de Economía nosotros hicimos un análisis de los componentes del PIB, entre esos de la demanda interna, de la formación bruta de capital fijo, de los principales componentes que serían afectados por un nivel de ventas así. Y lo que están diciendo es absolutamente falso. No es verdad. No hay tal cosa. La recaudación del IVA que lo presentan como un extra sensacional sigue siendo el 2,9% del PIB, porque estos caballeros lo que no están considerando es el crecimiento de los precios que están incorporando. Están considerando valores nominales y no están relacionando con el PIB. No tienen idea de cómo funciona la economía. Pero lo que me parece más grave a mí, si, vea, yo puedo entender, porque a cualquiera le puede pasar, que una persona no sepa dónde queda el río Pano o qué ollas baña el río Chanchán o cualquier otro río. Eso no es ningún pecado, Sí, ¿no? pero Por lo que, la cuestión es que allá hay una obra pública muy importante para el claro, austro ecuatoriano y que el presidente la conoce muy bien. claro, justamente a eso me iba a referir. Este no es un caso cualquiera, este es un caso identificado. Pero lo que me parece extremadamente grave, es cambiar los conceptos económicos Ujú. para asimilarlos convenientemente a una posición absolutamente falsa. ¿Cómo puede ser posible que se cambien conceptos fundamentales en la economía que forman parte de los fundamentos básicos de la economía? El gasto corriente es un gasto muy diferente al gasto de inversión. El gasto de inversión es el que aumenta, en este caso del Estado, es el que aumenta el patrimonio del Estado, es decir, el que le reditúa al Estado. Por ejemplo, una hidroeléctrica, ese es un gasto de inversión, porque le produce energía eléctrica que usted vende, en fin, acumula riqueza a través de la hidroeléctrica. Pero cuando usted paga sueldos y salarios, o cuando paga intereses de la deuda pública, o cuando realiza transferencias a los municipios, eso es gasto corriente. ¿Por qué? Porque no recibe nada a cambio. El Estado no se beneficia, es simplemente un gasto que se inicia, se realiza y concluye. Aquí han cambiado los conceptos para llegar a la conclusión de que es un éxito el manejo económico. Y esto para cualquier economista es inconcebible Ya. y académicamente merece un reproche sustantivo al ministro de Finanzas. Dos Porque temas puntuales. un economista no puede permitir una cosa así. Dos temas puntuales, economista Flores, que nos gustaría también conocer su opinión. Por allí, el gobierno de Guillermo Lasso anunció que prepara una nueva reforma tributaria. En este caso, ha dicho para bajar en algo el impuesto a la renta. Pero por otra parte, se empiezan a escuchar voces y sugerencias en el sentido de que debería elevarse el IVA al 14%. No, ¿quién desde hace años anda en esto de elevar el IVA al menos al 14% y si es posible al 18%? Es el señor Augusto Latorre, que usted suele entrevistarlo aquí. Él es el que anda atrás de eso y tiene algunos seguidores. Yo no participo de la idea del señor de Latorre. Yo creo que sería dar el puntillazo final a la clase media ecuatoriana y sobre todo a los pobres del Ecuador, pero además significaría una destrucción de muchos empleos y de muchas empresas porque producir en el Ecuador es una cosa bien difícil, porque Ecuador prácticamente no tiene grado de competitividad. Es muy difícil para los empresarios competir con Colombia, competir con Perú y con otros países por los elevados costos de producción que hay en el Ecuador. Si usted sube el IVA, sube todo. Entonces, yo ya he visto, sí, algunos economistas que se han aventurado a señalar que se debería subir, algunos dicen con carácter temporal, otros dicen de manera definitiva subir el IVA. Claro, esto se lo puede hacer desde lejos, ¿no? Pero no desde el día a día. Y nosotros nos oponemos férreamente a una situación así, con mayor razón. Cuando usted tiene un nivel de desempleo, de subempleo, de falta de crecimiento económico tan dramático como existe en el Ecuador, de manera que es absolutamente inaceptable, ¿no? Bien. En honor al tiempo y lamentablemente no podemos cubrir tantas cosas que quisiéramos con usted, economista Flores, pero quisiéramos también escucharle a usted su referencia sobre esta calificación que se le ha dado a los créditos recibidos profusamente
por Ecuador durante el correísmo, que han sido calificados como capitales corrosivos, con características de inversión extranjera directa atadas a determinadas contrataciones y con altas tasas de interés y cortos plazos. A ver, en el caso de los créditos chinos, no nos olvidemos que desde el año 2009 hasta el 2014, por 6 años, el Ecuador estuvo fuera del financiamiento internacional. Cuando el Ecuador declaró el default en el año 2008 y parte del 2009, se cerraron los mercados, evidentemente, para el Ecuador. Y ese cierre duró 6 años. En esos 6 años, el Ecuador se vio precisado a acudir a créditos chinos, porque no tenía otras fuentes de financiamiento. Y los créditos chinos siempre fueron, y nosotros lo hemos dicho siempre fueron abusivos, siempre fueron caros, por dos motivos. Primero, porque los créditos chinos le cobran al Ecuador una tasa de interés, que en promedio ponderado es más o menos del 7%. Pero hay créditos que van sobre el 8%, teniendo un colateral, o sea, un respaldo, una garantía extraordinaria, que es el petróleo, que es mejor que garantizar con el oro, como yo suelo decir, y por varios motivos. Entonces, la tasa que debía haber pagado el Ecuador, en el peor de los casos, debía haber sido no más del 4%, por semejante garantía que daba el Ecuador. Sin embargo, el Ecuador tuvo que aceptar esos créditos. La segunda parte es que los créditos que conceden países generalmente están atados a que se usen empresas de esos países. El Exim Bank de China es uno de los bancos que le dio crédito al Ecuador, pero le exigió que con la plata que recibía de los créditos contrate empresas chinas. Entonces vinieron aquí las empresas chinas a contratar diferentes obras. Claro, Usted está... con graves problemas de corrupción que se configuraron en negocios turbios con frecuencia, además de contratistas poco fiables. Ejemplo, Coca-Cola Sinclair. Bueno, sí, se han hecho varias críticas en realidad a varios de los proyectos construidos por las empresas chinas. De manera que será en definitiva la justicia la que tenga que decir dónde está, no sé si está justicia, pero por lo menos alguna vez sabremos dónde está realmente la verdad. La otra cosa que era inconcebible en estos créditos, Gustavo, no sé si peor que las dos cosas que le acabo de decir, pero era inconcebible. Se le prohibió al Ecuador por contrato que divulgue los contratos. Es decir, eran contratos secretos que el Ecuador no podía divulgar, so pena de una grave demanda internacional. Bueno, ningún ministro de Finanzas debería, ni ningún gobierno debería haber aceptado una cosa así, porque eso sí es atentar contra la soberanía del Ecuador. A mí me parece lamentable este ejercicio que hicieron los chinos y, por supuesto, me parece que los chinos deberían tener especial interés en responder de la manera que corresponda a todos estos señalamientos que se está haciendo sobre Coca-Cola Sinclair, que se dice que tiene como 17.000 fisuras, en fin. Y sería importante que también fijen su punto de vista, pero más que eso, lo importante sería buscar un arreglo definitivo, para que la gente tenga algo de tranquilidad. Bien, el tiempo no nos da para más. Queremos agradecerle por su presencia, economista Flores. Muchas gracias, Gustavo. Un buen día. El economista Marco Flores es miembro del Foro Económico del Ecuador.